Vamos a comenzar nuestra segunda parte de las doctrinas de la gracia que hemos comenzado esta serie el domingo pasado. Y yo quisiera pedirles que fuésemos al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 22. Y el tema de esta mañana, el tema que vamos a tratar esta mañana son los decretos de Dios. Vamos a hablar qué cosas son los decretos de Dios. Yo pienso que es Lucas 22, 22. Yo pienso que es un tema muy importante para nosotros, hermanos, porque debemos nosotros de entender qué cosa es el plan de Dios, porque nos vamos a dar cuenta de que el decreto de Dios es el plan de Dios. Y cuando hablamos del plan de Dios, nosotros tenemos que considerar qué cosa está incluido dentro de ese plan, cómo es la naturaleza de ese plan, cómo es Dios y su plan. Por esa razón, antes de que nosotros podamos entrar a lo que son esas 5 doctrinas que nosotros ya le hemos escuchado antes, quisiera que abordemos pues este estudio, las escrituras, y por eso vamos a hacer también uso de diferentes traducciones. Ya no solamente vamos a usar la Biblia de las Américas, no solamente vamos a ver Reina Valera 60, sino también vamos a usar otras traducciones para ver cómo es que algunos pasajes de la Escritura han sido interpretados, para poder tener una idea más cercana de qué cosa es lo que la Escritura nos dice por lo que nos dice. ¿Ya? Entonces en Lucas 22, 22 yo voy a comenzar leyendo de la versión de la Biblia de las Américas, que es la que yo estoy usando para predicar, y luego voy a usar la interpretación de otras 3 versiones diferentes. ¿Ya? Entonces dice la palabra de Dios en Lucas 22, 22, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. La versión Biblia al día dice así: a la verdad el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. La versión Biblia en lenguaje sencillo dice: yo, el Hijo del Hombre, moriré tal como Dios lo ha decidido, pero al que va a traicionarme le pasará algo terrible. La versión Palabra de Dios para Todos dice: el Hijo del Hombre cumplirá lo que Dios planeó, pero pobre de aquel que lo traiciona. Hermanos, son interesantes las palabras que utilizan estas traducciones para referirse a un solo versículo. Nosotros vemos aquí que hay palabras como decretado, por ejemplo, ¿no? Mirad, según está decretado. Otra versión dice, el Hijo del Hombre morirá tal como Dios lo ha decidido. Otra versión dice, tal como Dios lo planeó. No estamos hablando del decreto, no estamos hablando de un plan, estamos hablando de una decisión que Dios también ha tomado, ¿no? Y de ellas podemos ver que el decreto de Dios es lo mismo que el plan de Dios. Ahora, a veces para mí es muy penoso ver de que puedan existir algunas diferencias en cuanto al tema de lo que son los decretos de Dios. Yo pienso que las diferencias están bien, ¿no? Pero la forma como es que se confronta en la diferencia, yo pienso que eso sí está mal, ¿no? Entonces nosotros a lo largo de este estudio lo que vamos a procurar es ver qué cosas la Escritura dice. Porque eso es lo que a nosotros nos interesa, ver qué es lo que la Biblia habla acerca del plan de Dios, cómo es Dios y su relación con su plan por encima de cualquier otra cosa, ¿no? A veces existe un deseo, cuando hablamos de los decretos de Dios, de proteger a Dios, ¿no? Porque nosotros vamos a ver que el plan de Dios incluye muchas cosas, aún el pecado está incluido dentro del plan de Dios. Aún la maldad de los hombres está incluido dentro del plan de Dios. Y a veces nosotros podemos llegar a pensar, pero ¿cómo Dios puede incluir dentro de su plan el mal? ¿Cómo Dios puede incluir dentro de su plan la maldad de los hombres? Entonces, ellos dicen, no, Dios no puede, Dios es bueno, Dios no puede tener un plan donde esté incluido todo eso. Y en un deseo de querer defender a Dios, dicen, no, estas cosas no pueden estar de ninguna manera incluidos dentro del plan de Dios. Y hacemos que Dios deje de ser Dios. Vamos a darnos cuenta por medio de este estudio que cuando nosotros procuramos defender a Dios, o algunas corrientes tratan de defender a Dios, lo que hacen
es denigrar a Dios, robarle sus atributos a Dios. Hacen de que Dios deje de ser Dios en el sentido bíblico de la palabra. Dios ya no va a ser un Dios poderoso, ya no va a ser un Dios que gobierna, Dios ya no va a ser un rey. Y si va a ser rey, ¿acaso va a solamente tener un reino limitado a una área? Y hay otras áreas en las cuales Dios no reina ni gobierna. Entonces es posible eso. Es posible que Dios solamente tenga limitaciones a ciertas áreas y otras áreas no puedan estar incluidas dentro de su plan. Entonces vamos a darnos cuenta de que si hay cosas que no están incluidas dentro del plan de Dios, entonces existen situaciones que son contingentes, es decir, situaciones que están pues al azar. Vamos a ver qué pasa. Si hay algo que no está dentro del plan de Dios, cualquier cosita, aunque sea una hoja de esa planta que se caiga al piso, que no esté dentro del plan de Dios, pues vamos a darnos cuenta que podemos estar nosotros en problemas. ¿Ya? Entonces, algo que todos coincidimos es que Dios tiene un plan. ¿Quiénes creen que Dios tiene un plan? Todos creemos, ¿no? Todos, aún siempre hemos escuchado nosotros las predicaciones que se habla el plan de Dios, el propósito de Dios, el decreto de Dios. Pero donde viene la diferencia es cómo es la naturaleza de ese plan, de ese propósito, de ese decreto. ¿Qué cosa está incluido dentro de ese plan, de ese propósito, de ese decreto? Ahí es donde comienza a ver las diferencias, ¿no? Y está bien, nosotros no pretendemos que todos piensen igual que nosotros, que todos piensen igual que yo. Y si hay alguna duda, nosotros deberíamos de recurrir a la Escritura y dejar que sea la Escritura la que guíe nuestra conciencia. Por encima de lo que yo diga, es el Espíritu Santo quien tiene que convencerlos a ustedes. Es la palabra de Dios quien tiene que convencernos a nosotros. No se trata aquí de seguir hombres. No se trata de decir, el pastor piensa de esa manera, yo pienso igual que mi pastor. O fulano de tal piensa de esa manera, no, yo sigo lo que ese pastor está predicando, o este director, o lo que sea. No, porque si no, la Biblia ya dejaría de ser nuestra regla de fe y práctica. Es la Biblia. Nosotros tenemos que seguir lo que la Biblia dice, ¿no? Nosotros conocemos que hay muchos errores en la interpretación, como habíamos estado hablando más temprano, de lo que es engendrado. Y esas palabras, ¿no? Los arrianos, que son los modernos, falsos testigos de Jehová, ellos no encuentran en la Escritura lo que nosotros hacemos. ¿Por qué no? Porque a ellos simplemente se les guía por la interpretación que hace el atalaya. El atalaya es el que le va a decir cómo interpretar la Escritura. Así como los católicos romanos en algún tiempo dijeron, el Papa es el único que interpreta la Escritura, así también encontramos muchas personas hoy día que están recurriendo a figuras, a personalidades, a hombres, para que les interpreten las Escrituras. Como si fuese algo que nosotros no pudiésemos hacer con la ayuda del Espíritu de Dios. Entonces vamos a encontrar diferencias. Es posible que sea nueva esta enseñanza que estamos recibiendo. Es posible que ya la conozcamos. Bueno, vamos a ver qué es lo que la palabra dice. Miren, nuestro pasaje de Lucas 22, nosotros podemos reconocer dos cosas ahí. Primero, de que existen en las palabras del Señor la certeza de su muerte. Que su muerte tenía que suceder en el futuro. Eso es lo que existe ahí. Entonces el Señor conocía, sabía de antemano. Cuando nace el Señor Jesucristo, Él sabía. Bueno, nosotros todos sabemos que vamos a morir. Pero el Señor Jesucristo sabía, como Dios, Él sabía cuándo iba a morir, qué día iba a morir, en dónde iba a morir y quiénes lo iban a matar. Imagínense que nosotros crezcamos y desde los 5 años ya supiésemos, no, tal día vas a salir de tu casa, vas a querer cruzar la pista y un automóvil de placa tal te va a atropellar y ese día ahí fuiste. Vivir toda la vida pensando en eso. El Señor Jesucristo desde niño conocía esas cosas y Él tuvo que vivir conociendo la fecha y la forma de su muerte y en las manos quiénes lo iban a matar, la forma terrible cómo es que iba a morir. Él sabía por qué. ¿Por qué lo sabía? Porque era parte de su plan. Él sabía por qué era parte de su plan. Él lo conocía eso. No es que, como vamos a ver, él, bueno, yo estoy viendo que van a ser así las cosas. No, él había decretado. La segunda cosa que nosotros encontramos en ese versículo 22 del capítulo 22 de Lucas es de que la persona que iba a llevar a cabo esos hechos lo iba a hacer con absoluta libertad. Judas, cuando estaba traicionando, aquí dice así, ¿no? Pero hay de aquel hombre por quien él es entregado. ¿Está hablando de quién aquí?
de Judas. Ahora, la pregunta es, ¿Judas lo entregó libremente al Señor? Sí lo entregó. Y acá posiblemente podemos hacer nosotros una primera definición de lo que es libertad. Cuando una persona actúa libremente. Bueno, vamos a ver cuando una persona no actúa libremente primero, ¿no? Entonces, pues, si viene aquí un ladrón, ¿no? Y me apunta con un arma y me dice, dame tu billetera. Yo le estoy entregando mi billetera, pero se lo estoy entregando libremente. No, no se lo estoy entregando libremente. Estoy entregándole mi billetera porque él me está coaccionando a que yo lo haga así. Ahora, pero yo estoy caminando por la calle, vamos a suponer, yo camino, veo un mendigo, saco mi billetera y se la doy. ¿Estoy actuando libremente? Sí. Entonces, Judas fue coaccionado por alguien para entregar a Cristo. Hubo una coerción externa. O sea, esa es la libertad, ¿no? Cuando alguien me hace una coacción externa, entonces yo estoy actuando libremente. Hubo alguien, no. Judas estaba actuando libremente. Judas estaba actuando libremente. Entonces, esa es la segunda parte que nosotros encontramos aquí en la Escritura. Es un solo versículo que nos enseña estas dos verdades. La certeza de que algo va a suceder y que esa persona por quien iba a suceder iba a actuar con absoluta libertad. Miren, en Mateo 18 también, Mateo 18, 7. Ahí también vamos a encontrar un solo versículo, Mateo 18, 7. En un solo versículo lo que estamos diciendo aquí. Miren, voy a leer de las dos, tengo la versión de la Biblia de las Américas y después de la Biblia en lenguaje sencillo. 18, 7. Dice la Escritura: ¡ay del mundo por sus piedras de tropiezo! Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿No? Mire, en la versión de Biblia en lenguaje sencillo lo dice así, mire. Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios. Y no hay manera de evitarlo. Pero ¿qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios? Está más sencillo, ¿no? Pero ¿cuál es el asunto? Aquí encontramos de igual forma la misma verdad que está en Lucas 22, 22. Hay un hecho que va a ser inevitable. Aquí dice, no hay manera de evitarlo, dice el Señor. Que vengan personas y hagan desobedecer a Dios. Van a venir y no hay manera de determinarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay manera de evitarlo? Porque así está decretado. Porque ese es el plan de Dios. ¿Ya? Y todavía dice, pero mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios. Ahí otra vez encontramos la libertad de la persona que comete el pecado. ¿Sí? Aquí lo vemos. Entonces, una primera pregunta que nosotros vamos a hacernos de estos dos versículos cortos que tienen esas dos verdades encerradas es: ¿cómo puede tener el Señor tanta seguridad de lo que va a suceder en el futuro? ¿Por qué Dios tiene tanta seguridad de lo que va a suceder en el futuro? Y aquí vamos a entrar ya al tema del decreto. Vamos a entrar al tema del decreto. Y vemos que estos pasajes pues nos hacen pensar a nosotros. Yo por lo menos cuando leo la Escritura y leo pasajes que dice que pues no hay manera de evitarlo, yo le digo, Señor, ¿y tú cómo tienes tanta certeza de eso? ¿No? Aquí vamos a ver por qué. Primeramente, nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Definir lo que son los decretos de Dios. Y yo he tomado una definición del Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta 7. Dice, ¿qué cosas son los decretos de Dios? La respuesta es, los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Eso es el decreto de Dios, que eso es, ¿no? Y cita aquí Romanos 11:36, donde dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Nosotros si vamos a Efesios, miren, vamos a Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios 1:11. Si gustan, después del servicio yo les alcanzo las notas también para que puedan tomar ¿ya? Ahí en la sección de preguntas que tenemos. Efesios 1:11 dice, voy a leer primero de la Biblia de las Américas y luego de la versión castellana, ¿ya? Dice,
Efesios 1:11 lo tiene. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra algunas cosas conforme al consejo de su voluntad. Dice así la Escritura, algunas cosas. No, la Escritura dice, el que ordena todas las cosas de acuerdo o conforme al consejo de su voluntad. Y a mí me gustó mucho también la traducción que hace el castellano. Nosotros ya vamos entendiendo cuál es la idea del propósito o el plan de Dios. La versión castellana dice así: en él mismo hemos sido también agraciados con la herencia, predestinados, según el previo decreto del que lo impulsa todo conforme a la decisión de su voluntad. Muy buena también esta traducción, y el mensaje aquí es evidente, ¿no? De que Dios hace las cosas conforme a su voluntad. Si leemos Isaías 46 también, fíjense, vamos a Isaías 46:10. Fíjense, Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 46, versículo 10. Dice: que declaro el fin desde el principio, y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido, y todo lo que quiero realizaré. Ese es Dios, hermano. Yo realizaré todo lo que quiero. Y aquí habla de mi propósito será establecido. Es decir, mi plan se llevará a cabo. Es lo que está diciendo la Escritura. Es Dios quien habla. Y Dios solamente puede hablar así. Nosotros no podemos hablar así. Nosotros podemos agarrar y pues decimos, ¿no? A ver, para construir una casa necesitamos un plan, ¿verdad? Un plan. Entonces nosotros decimos, bueno, acá tengo mi terreno, voy a construir mi casa. Y comenzamos a hacer, ¿no? Le decimos al arquitecto que lo diseñe todo, luego le llamamos al ingeniero que lo levante lo que ha hecho, ¿no? Pero ¿qué asegura que nosotros concluyamos nuestro plan? ¿Qué asegura que terminemos de hacer la casa? De repente viene un terremoto, todo se fue al piso. De repente hay un tsunami que no creo que llegue hasta aquí. También todos los cimientos se mojan, se cae todo. De repente me quedo sin dinero y ya no me alcanza para comprar materiales. De repente los trabajadores me fallan, me estafan, se van y me dejan la construcción pues en cimientos, ¿no? ¿Qué me asegura que yo termine mi plan? Nada. Y no es igual con Dios. Nosotros no podemos decir como Dios, mi propósito será realizado. Solamente Dios puede decir eso. Solamente Dios puede decir, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Nosotros podemos decir eso, todo lo que yo quiero realizaré. No, nosotros ni siquiera sabemos cuándo vamos a morir. Nosotros podemos hacer planes, mañana voy a ir a visitarle, hermano, sí, pero hoy día en la noche me da fiebre y me quedo en la cama. Ya no voy. Mi plan no es como el plan de Dios. Dios es poderoso para llevar a cabo su plan. Dios es sabio para tener su plan exacto conforme a su propia voluntad, conforme a su propia santidad, conforme a su propia justicia. Entonces, nosotros no podemos pensar ni por un segundo que Dios, quien es infinitamente sabio, no tuviese un plan determinado para toda su creación. O alguien puede creer así, Dios arregló la carreta mientras caminaba. No, Dios tenía un plan trazado ya. Eso lo podemos saber. Dios no solamente es el creador también, sino también el gobernador, que ha decretado todo desde el principio, como dice Isaías 46:10. O Cristo no gobierna. O Dios no gobierna. Dios gobierna, ¿no? Ahora, el problema es de que algunas personas decimos, bueno, Dios gobierna en el terremoto, ¿no? ¿Por qué hay terremoto? Decimos, es que el plan de Dios. Dios gobierna, ¿no? ¿Por qué se muere un pajarito? No, es que Dios es gobierno, por eso se muere el pajarito y se cae del árbol. Y cuando hablamos del hombre, ¿qué hay? Dios gobierna sobre el hombre. Ahí se quedan mudos. Pues la pregunta es, ¿Dios gobierna sobre nosotros? ¿Dios tiene un plan sobre nosotros? Ahí es donde comienzan ya las diferencias. Algunos dicen, sí, Dios gobierna sobre nosotros, pero, ahí comienza el pero, la barrerita. ¿No? O sea, ¿pero qué? Aquí, o sea, ¿no es soberano? ¿No dices tú que es soberano Dios? ¿Es soberano en qué? O sea, ¿es soberano en algunas cosas? ¿No es soberano en otras cosas? ¿Cómo es? ¿Cuál es tu definición de Dios?
Pero nosotros encontramos aquí de que Dios ha determinado cosas que van sucediendo en su debida oportunidad. Todo lo que sucede. ¿Alguien puede decir, por ejemplo, que el holocausto nazi no estaba dentro del plan de Dios? ¿Estaba dentro del plan de Dios o no estaba dentro del plan de Dios? ¿Sí? El terremoto en Japón, ¿estaba dentro del plan de Dios? También. ¿La salvación de nosotros estaba dentro del plan de Dios? También estaba dentro del plan de Dios. Gloria a Dios. Entonces, lo que nosotros vemos en la Escritura es que Dios, en el ejercicio de su santa y sabia voluntad, Dios ha preordenado todo lo que sucede. Preordenado todo. Y preordenar es ordenar todo con anticipación. Es ordenar todo lo que ha de suceder con anticipación y que va a resultar en su propia gloria. Todo es para la gloria de Dios. Cuando una persona muere sin Cristo y va al infierno, ¿es Dios glorificado? Sí, Dios es glorificado. Dios es glorificado también ahí. Todo, como hemos leído nosotros, todo es, en Romanos, como dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, todas las cosas. Entonces muchos estaban de acuerdo pues en que Dios ha ordenado todo lo que sucede en su creación, pero que el hombre se encuentra excluido de la ordenación o de la determinación. Esa es la conclusión. Vamos a seguir viendo. ¿Por qué les digo esto? Yo he escuchado muchas predicaciones, hermanos. Yo aquí sí vamos a comenzar a entrar ya en lo que es el asunto de conflicto, podemos llamarlo así, un conflicto, una discrepancia. Yo he podido escuchar predicaciones que colocan a Dios como un espectador de los hechos futuros. O sea, Dios, antes que la eternidad pasada, ellos dicen que Dios hace su plan, pero no de una forma en que Él lo determina. ¿Ya? Algunas veces, hermano, yo he llegado a pensar, cuando he escuchado esta clase de predicaciones, que ellos quieren proyectar la imagen de Dios como la de un mago que está sentado delante de su bola de cristal que puede ver en el futuro. Y, pues, según lo que él va viendo en el futuro de lo que hacen sus criaturas, él va haciendo su plan. Y yo he escuchado así, hermanos, seguramente ustedes también, de que, por ejemplo, en el caso de Judas, Dios vio en el futuro que Judas Iscariote iba a traicionar a Cristo. Entonces, cuando Dios estuvo seguro de que ese hecho sucedía, Él procede a inspirar el Salmo 41. ¿Se da cuenta? Bueno, yo no quiero decir el nombre de ese predicador. Es mexicano. Y es popular. Ha predicado un enlace. Y Él ha dicho así. Él ha dicho así, o sea, de que las cosas, esa profecía mesiánica, nace ¿de dónde? De lo que Dios ve en el futuro. O sea, Dios comienza a ver en el futuro, allá, pasa esto de aquí, va escribiendo la Biblia. De todo lo que va viendo en el futuro, Dios comienza a ir escribiendo la Biblia. Dios ve más cosas en el futuro hasta que termina de ver todo en el futuro y termina de escribir. Pero lo malo es que Dios comienza a hacer la escritura sobre la base de lo que los seres humanos hacen en su propio plan. ¿Usted se da cuenta? O sea, Dios en realidad no establece nada. Lo único que Él hace es escribir lo que yo decido. Entonces Dios no tiene un plan. Dios está haciendo su plan partiendo de mi propio plan de vida. Es esa la forma como Dios tiene su plan hecho. Podría decirse que ese es un plan perfecto. Podría decirse que ese es un plan inmutable. Podría decirse que ese es un plan sabio. Pero eso es lo que se enseña. Eso es lo que se enseña. Así es como ellos piensan de que han nacido las profecías. Dios no ha decretado nada, simplemente es un espectador que comienza a registrar todo lo que sus criaturas comienzan a hacer con su propia libertad. Dios no toca, Dios no gobierna, Dios no predestina y nada. Cada uno hace con su vida lo que quiere. Ahora, ¿será cierto eso de que nuestras propias vidas están fuera del plan de Dios? Los hechos del diablo a veces también dicen de que están fuera del plan de Dios. Una vez yo estaba en una iglesia, hermanos, también ahí en los Estados Unidos, y algunas personas dicen, ay, usted comenta mucho de lo que ha escuchado, ¿no? Pero yo estaba en una iglesia hispana, y entra el maestro de la escuela dominical, pues yo creo que era la primera o la segunda vez que estaba visitando, y entró con una cara muy triste, muy preocupado, entró allí. Decía, hermano, estoy muy preocupado, muy afligido. Yo pensaba que se refería a algo de su salud, ¿no? Algo será. Bueno, los demás preguntan, hermano, ¿qué le pasa? Era una persona muy alta, era no grande.
No, hermano, estoy muy triste. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, es que el diablo le está ganando las almas a Dios. ¿Cómo le digo? Si Dios está perdiendo la batalla y el diablo le está ganando más almas, está llevando las almas al infierno. Hermanos, ese es el concepto de Dios, de esta persona. Maestro, eso es lo que él estaba enseñando a la congregación. O sea, que Dios lo tenía ahí. Dios, pues, Satanás más fuerte. Satanás, creación de Dios, le estaba ganando a Dios su creador. O el hombre que es creación de Dios, pues puede resistirle a Dios lo que él quiere. Imagínense. Pero eso es, ¿no? Y esta forma, hermanos, de interpretar de que Dios, esa es la forma, ¿no? Como ellos dicen que Dios ha hecho su plan, hacen que el plan no sea de Dios. O sea, si Dios ha hecho su plan sobre lo que él ha visto en el futuro, en realidad, hermanos, él no es Dios. No es Dios. No puede ser Dios. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo como suyo los hechos que resultan de los propios planes de sus criaturas caídas. ¿Sí? No se dan cuenta de que esta forma de explicar el plan de Dios hace caer muchas doctrinas fundamentales acerca de lo que es la teología propia, los atributos de Dios, la persona de Dios. Por ejemplo, este plan no puede ser sabio. ¿Podríamos decir que es un plan sabio? No podríamos decir que es un plan sabio, porque los fundamentos de ese plan son acciones de personas caídas, inclinadas al pecado, al mal. No es que ese plan salió de su propio corazón, de su propia mente, no. Él copia el plan de otras personas y lo hace como suyo. Ese plan no puede ser perfecto, pues porque la misma razón no sale del corazón de Dios, sino del corazón de los pecadores. Tampoco puede ser santo, por eso. La omnipotencia de Dios queda excluida de este plan, pues se realiza el plan por el poder de las criaturas, no por el poder de Dios. O sea, la idea es que Dios tiene un plan, Él traza un plan y Él tiene el poder suficiente para llevar a cabo ese plan, como dice Isaías 46:10 que hemos estado leyendo. Pero no, Dios no está usando su omnipotencia para hacer o llevar a cabo su plan, porque Él simplemente está expectando lo que los otros hacen en sus propias fuerzas. Esa es la forma como es que se está presentando el plan de Dios. Esa es la forma como es que a veces nosotros hemos escuchado el plan de Dios. Y nosotros nos oponemos a esa idea. Nosotros creemos que la Escritura no enseña a ese Dios. Nosotros creemos que es Dios quien tiene su propio plan y Él es el que omnipotentemente lleva a cabo ese plan. Y ahí nacen los conflictos. Ahí es donde nacen los conflictos. ¿Por qué? Porque las Escrituras no presentan a Dios de esa manera. No lo hacen, así como no presentan al hombre con una libertad por encima de la libertad de Dios. No puede ser. Miren, yo en esta parte yo quisiera compartir con ustedes un estudio del Dr. Bruce Ware. Vamos a ver unos cuantos pasajes y vamos a hacernos unas preguntas también. Y vamos a ver primeramente el caso de José. Vamos a ir a Génesis. Génesis capítulo 45. Vamos a leer desde el versículo 7 al 9. Desde el 5 todavía creo que podríamos leer. Desde el 5 vamos a leer hasta el 9. Génesis 45. Vamos a leer desde el versículo 5 al 9. Y de ahí vamos a hacernos un par de preguntas. Dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Daos prisa y subid a donde mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí, no te dejes. Son pocos versículos. Y partiendo de este pasaje yo quisiera plantear 2 preguntas, como les dije al principio. ¿Quién envió a José a Egipto?
Dios, así dice, ¿no? El versículo 5 dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios. O sea, Dios envió a José ahí, ¿no? Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros. Es Dios, me está enviando aquí, ¿verdad? Es Dios. Versículo 8. Ahora pues no fuisteis vosotros. Ahora le dice a los hermanos. Miren cómo le dice a sus hermanos. Ustedes no me enviaron aquí, ¿entiendes eso? ¿Entiendes eso? Mire, versículo 8. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Sino Dios es el que me envió a mí aquí. Segunda pregunta. ¿Quién lo hizo Señor de todo Egipto? Sí, Dios también. Versículo 8, en la segunda parte dice, y Él me ha puesto, hablando de Dios, por padre de Faraón y Señor de toda su casa. Versículo 9, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho Señor de todo Egipto. Entonces, ¿quién envió a José para allá? Dios. Es Dios, ¿no? ¿Pero quién lo vendió a los madianitas? Sus hermanos. O sea, Dios lo envió a José y los madianitas también lo enviaron. Entonces, Dios lo envió y los hermanos también lo enviaron. ¿Se da cuenta? ¿Estaba ejecutando Dios su plan cuando estaba enviando a José para allá? ¿O estaba acomodándose al plan de los hermanos? ¿Cómo percibimos nosotros este pasaje? Dios estaba acomodando ahí a lo que los hermanos estaban haciendo. A ver, voy a ver qué es lo que hacen los hermanos de José. Acá lo van a vender. Mira, lo han vendido, ahora llegó para allá. Escribe, le diría a un ángel, ¿no? Escribiendo todo lo que te va. ¿Fue así? No, porque si no la Biblia diría, tus hermanos te trajeron para acá. Pero no dice así. Dice, yo lo envié a José. Dios lo envió. Ahora vamos a Isaías 10, otro ejemplo, para ver el plan de Dios. Isaías capítulo 10. Isaías 10, versículos 5 y 6. Vamos a ver primero, ¿ya? Vamos a ver el caso de Asiria como instrumento en las manos de Dios para castigar a Israel. Isaías capítulo 10, versículos 5 y 6. Y dice la escritura: ay de Asiria, vara de mi ira, y báculo en cuyas manos está mi indignación. Contra una nación impía la envío, y contra el pueblo de mi furor la mandaré, para que capture botín y tome despojos, y los pisotee como el lodo de las calles. ¿Qué cosa es lo que está haciendo Dios aquí? Dios va a castigar a Israel, al idólatra Israel, lo va a castigar aquí. ¿Ya? Y está utilizando, y aquí dice, ay Asiria, vara de mi ira. Ahora, ¿quién es el que está castigando aquí a Israel? ¿Es Dios o es Asiria? Es Dios quien está castigando a Israel. Es Dios. Y para que Dios solamente sea el que tenga la gloria en ese castigo, vamos a leer lo que dice el versículo 12 y 13. Miren lo que dice aquí. Todo lo que Dios está diciendo. Versículo 12 y 13. Dice, y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá, castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su altivez. Mira el versículo 13. Porque ha dicho, con el poder de mi mano lo hice, y con mi sabiduría, pues tengo entendimiento. Quité las fronteras de los pueblos, saqué sus tesoros, y como hombre fuerte, abatí a sus habitantes. ¿Se da cuenta? Asiria comienza a decir, yo lo hice. Mira, yo destruí Israel. ¿Y qué le va a pasar por pensar de esa forma ese corazón orgulloso de ese rey? Dios ahora lo va a castigar a Asiria. Porque Asiria dijo, yo lo hice. ¿Pero quién fue el que castigó a Israel? ¿Fue Asiria o fue Dios? Es Dios, pero también fue Asiria. Dios estaba llevando a cabo su plan y Asiria también estaba castigando a Israel. Sí. Todo es para la gloria de Dios. Y aquí Dios no iba a dejarse quitar la gloria por el corazón orgulloso de Asiria. Dios está diciendo, no, yo soy el que lo he hecho. No, tú ni tus ejércitos lo han hecho. He sido yo el que lo ha hecho. Entonces aquí vemos otro
pasaje que habla también acerca de la soberanía de Dios y también de la responsabilidad humana, porque los asirios eran responsables de lo que estaban haciendo. Ahora, es Dios, ¿no? Ahora también hay algunos hechos que parecen provenir del azar. A veces nosotros creemos todavía que puede existir la suerte. Pero aún todo eso que parece que es fortuito ha sido decretado por Dios. Miren, vamos al capítulo 22 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 22. Aquí vamos a encontrar la profecía de Micaías contra Acab, rey de Israel. Vamos a leer, mire el versículo. Vamos a leer 3 versículos, ¿ya? Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 12. ¿Qué cosa dice? ¿Ya lo tiene? Versículo 12. 22:12 dice: y todos los profetas profetizaban así, diciendo: sube a Ramot de Galaad y tendrás éxito, pues el Señor la entregará en manos del rey. Aquí el rey está siendo aconsejado por falsos profetas. Es lo que encontramos. Ahora vámonos al versículo 23. Dice: y ahora, he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Fíjense, se da cuenta cómo Dios había puesto espíritu de mentira, dice, en la boca de estos sus profetas, pues el Señor había decretado algo, mal contra él. Ahora versículo 34. Cuando leen todo el capítulo se van a dar cuenta, es muy interesante. El versículo 34 dice: y un hombre disparó su arco al azar, dice. En la Reina Valera 60 dice: a la aventura. E hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura, y él dijo a su cochero: da la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Ahora yo le voy a preguntar: ¿quién le quitó la vida al rey de Israel? ¿Fue Dios o el que disparó su arco al azar? Fue Dios y el hombre también, que disparó así fortuitamente, había tirado el arco sin pensar, ¿no? Por ahí lo tiro. Y era Dios quien estaba guiando esa flecha. Y dice todavía que la flecha entra entre la armadura, ¿no? Entonces, ¡fly! Entró la flecha. ¿Por qué? Porque el versículo 23 dice: Dios había decretado que sea así. No es que Dios vio en el futuro que la flecha iba a entrar entre la coraza, entre la armadura, y dice: escribe, Primera de Reyes 22. No, Dios decretó que fuera así. Dios estaba llevando a cabo su plan. Dios no estaba viendo en su bolita mágica qué cosa es lo que iba a pasar en el futuro. Es Dios quien estaba haciendo. Dios le quitó la vida al rey de Israel y fue por manos de un hombre también que disparó el arco, que no sale aquí su nombre. Otro ejemplo también de las escrituras lo podemos descubrir con la pregunta. Otra pregunta antes de entrar en el detalle. ¿Quién puso a Cristo en la cruz del Calvario? ¿Quién lo puso a Cristo en la cruz del Calvario? ¿Quién lo clavó en esa Dios? Vamos a ver primero en Isaías 53:10. Sí, Isaías 53. Vamos ahí al profeta Isaías 53. Y antes de entrar así, ¿no? Mientras vamos llegando a Isaías 53, estos pasajes que nosotros estamos viendo y la forma como estamos predicando la Escritura, debe ser la misma forma como nosotros le debemos predicar a nuestros niños. A veces nosotros le decimos a nuestros niños, ¿no? ¿Quién mató a Goliat? ¿Cómo le decimos a los niños? ¿Y quién lo mató? ¿Fue David? Fue Dios el que lo mató. Nosotros estamos enseñándole mal a nuestros niños. O sea, no mal, estamos enseñando el 50% la verdad, nada más. Es Dios quien mató a Goliat. Es Dios quien escogió las piedras en la mano de David. Es Dios quien puso la piedra en la onda. Cuando David tiró la onda, fue Dios el que dirigió la piedra en la frente del gigante. Y fue Dios el que lo mató. Así se tiene que enseñar en una escuela dominical. Así tenemos que enseñarle nosotros a nuestros hijos. A veces nuestros hijos sí darle la gloria a Dios, porque nuestros hijos conocen más de David, de Noé, que de Dios. Conocen más de Sansón, no saben quién es Dios, conocen más de esos personajes. Y ahí le estamos robando la gloria a Dios. No estamos pasando bien el Evangelio. Ya, Isaías 53:10 dice: pero quiso el Señor
quebrantarle. ¿Quién quiso quebrantarlo? A Cristo. Este es un pasaje de una profecía mesiánica. ¿Quién lo quiso quebrantar? Dios. Estaba en el propósito de Dios. Dice, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Fue Dios quien puso en la cruz a Cristo. El Padre lo puso ahí. Ahora vamos a ver pasajes en el Nuevo Testamento, Hechos 2:23. Hechos 2:23. Y vamos a leer la primera parte nada más. Y voy a leer de otras versiones la primera parte. Estamos hablando del plan de Dios, el decreto de Dios. No tenemos que olvidarnos de eso. Estamos hablando del decreto de Dios. Hechos 2:23. Vamos a leer la primera parte. ¿Ya? Dice la Escritura. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Ahí está la primera parte, habla de un plan, un consejo predeterminado de Dios. ¿Cómo dice la Biblia castellana? Dice, a este, entregado según el plan definido y el previo designio de Dios. La versión Dios habla hoy del año 2002 dice, sin embargo, a ese hombre que fue entregado conforme a los planes y propósitos de Dios. La Biblia en lenguaje sencillo dice, desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. ¿Quién puso a Cristo en la cruz? Dios. Y mire, cuando vamos a Hechos, capítulo 4, también enseña la misma verdad. 27 y 28. ¿Ah? Mire cómo dice también. Hechos 4, 27, 28 dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien ungiste. Aquí está hablando de cuatro personas, 4 pueblos. Dice que se unieron en contra de Jesucristo Herodes, Pilatos, los gentiles y los judíos. Ahora, ¿estos se unieron libremente o no se unieron libremente? Sí, libremente hicieron eso. ¿Para qué? Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Sí, mire cómo dice la Biblia al día. Este versículo 28 dice, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad había determinado que sucediera. La versión castellana dice, para hacer lo que tu mano y tu designio tenía predeterminado que sucediera. Dios habla hoy del 2002, dice, de esta manera, ellos hicieron todo cuanto tú, en tus planes, ya habías dispuesto que sucediera. Ahora, ¿quién puso en la cruz a Cristo? ¿Quién había determinado que Cristo vaya a la cruz? Dios, el Padre. Pero los hombres lo hicieron. Y lo hicieron de una manera libre. Cuando ellos estaban crucificando al Cristo de la gloria, ¿saben qué cosa es lo que estaban haciendo ellos? Estaban cumpliendo el plan de Dios. Dios ya lo había planeado. Y ellos, en su maldad, ellos pues estaban cumpliendo los propósitos de Dios. ¿Es algo que nosotros podemos entenderlo en nuestra mente de una forma clarísima? No. No. ¿Cómo es que la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre podemos nosotros entenderlo? Es difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando encontramos ese conflicto, ¿no? Como en Hechos 2:23, ahí en ese versículo dice, a este, entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, clavaste en una cruz por manos de impíos y le mataste. Entonces, cuando se encuentra un problema filosófico así de esta naturaleza, donde existe una aparente contradicción, algunos dicen, bueno, esto de la soberanía, yo no entiendo esto. Yo no sé, no me cabe en mi mente eso. Entonces, ¿qué hago yo? La soberanía de Dios la desecho. La pongo a un costado y elevo lo que es la responsabilidad del hombre. Ya, me olvidé de la soberanía de Dios. Ese pensamiento, ¿cómo se llama? En teología se llama pelagianismo. Se llama semipelagianismo. Se llama arminianismo. En cambio, hay otros que también agarran y dicen, ay, esto de la soberanía
y de la responsabilidad del hombre, yo no lo entiendo. ¿Sabe qué? Eso de la responsabilidad del hombre yo no lo acepto. Yo solamente la soberanía de Dios. Dios hasta hizo que estos malos hombres lo hicieran así. ¿Cómo se llama eso en teología? También tiene un nombre. A los que desechan la responsabilidad humana porque no la llegan a entender en sus cabezas. ¿Saben cómo se llama eso? Hipercalvinismo se llama. ¿Ya? Y eso es una desviación de la ortodoxia, de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña estas dos verdades. Dios tiene un plan y los hombres libremente están cumpliendo el plan de Dios. No lo vamos a entender, hermano. Si quiere puede intentarlo. Yo ya un mes estuve dando vueltas en mi cabeza hasta que me encontré con alguien que me dijo y me enseñó un libro, mira, nunca lo vas a resolver. Pero vivo tranquilo, sabiendo de que la Escritura enseña eso, y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Entonces, ¿quién puso a Cristo en la cruz del Calvario? ¿Quién había determinado que Cristo sea crucificado? El Padre. El Padre. O sea, como nosotros podemos ver por medio de las Escrituras, el plan de Dios incluye aún la maldad de los hombres. La maldad incluye. Pero ¿qué pasa? Dios, en la teología se dice, Dios ha decretado permitir la maldad. Es un término que no entendemos pero se enseña en la Escritura. La maldad no puede estar fuera del poder, del control de Dios. Porque si no, imagínense, pues, creeríamos pues que el diablo le está ganando la batalla a Dios. Cuando nosotros lo decimos de esa manera, nosotros reaccionamos y decimos, no, el diablo, ¿cómo le puede ganar la batalla a Dios? No, es que lo que el diablo hace está dentro del plan de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron y cayeron, estaba dentro del plan de Dios. Algunas personas dicen, mira, me salió mal lo que yo hice, Adán ha hecho esto con Eva, ¿y ahora qué hacemos? Y como que recién Dios se da cuenta y entiende que ahora que tiene que mandar a Cristo a morir por todas esas generaciones caídas que iban a venir o iban a nacer de Adán y Eva. ¿Alguien puede creer eso? ¿Alguien puede creer? Entonces ese plan no es inmutable, no es eterno. Ese plan nace cuando nace la caída y Dios tiene que poner un parche ahí para arreglar la situación. No, el Cordero fue inmolado, dice, en la eternidad pasada. ¿Y por qué fue inmolado en la eternidad pasada? Porque ese era el plan de Dios. Dentro del plan de Dios estaba la caída de Adán. Así es. Una vez cuando estábamos hablando de estos problemas filosóficos, la vez pasada que fui al norte estábamos hablando y decían, no, pero bueno, o sea, si Dios sabe que esto va a ser malo, o sea, va a haber maldad aquí, ¿por qué los hacen nacer a los malos aún cuando saben que no se van a convertir? Porque Dios ya sabe, ¿no? Dios ya sabe quiénes son y quiénes no son. Entonces yo le decía a esta persona, yo le contestaba, yo le decía, mira, yo sé que en la Biblia está esto, pero yo te lo voy a poner así como un ejemplo bien simple. Yo tengo la seguridad, porque yo he sido criado en mi casa, en un ambiente católico romano. Yo tengo la seguridad de que por lo menos 3 de mis abuelos, 3 de ellos, yo estoy seguro que están en el infierno. Yo estoy seguro que están en el infierno. De una de ellas, no lo sé exactamente, pero hay 99% de posibilidades que no haya sido salvado. Ahora yo le dije a este hermano, mire, entonces ¿para qué Dios los creó a ellos? Si Dios sabía que no iba a tener salvación. Y le dije, ¿sabe por qué los creó Dios a ellos? Porque tenía que nacer yo. Porque Dios me había escogido antes de la fundación del mundo y yo tenía que nacer. Entonces Dios usó esas personas impías para que tuviesen hijos y naciera mi papá, mi mamá, que todavía no son creyentes. No sé si es que Dios los salve. Espero que Dios les salve. ¿Para qué? Para que naciera yo, porque dice la Escritura que Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación del mundo Él vio que en el año 1963 iba a nacer un Guillermo de Lama. Y ese Guillermo de Lama tenía que nacer porque Él me había escogido a mí. Y Dios usó los medios para que yo naciera. ¿Es malo Dios por eso? No es malo. Él tenía un propósito en mi vida. Yo tenía que nacer. Tenemos que verlo así. Tenemos que verlo así. A veces nosotros queremos pensar así. Yo no haría eso. A veces cometemos el error y decimos, si yo fuera Dios, yo también salvaría aquí, yo salvaría a los niñitos aquí, los niñitos no estarían. Sí, pero tú no eres Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios es Dios, nosotros somos nosotros. Y es un problema que nosotros tratemos siempre
de descubrir cuál es el carácter de Dios a partir de nuestras propias personas. Nosotros todavía retenemos maldad en nosotros. Por eso es que necesitamos la gracia de Dios. Todavía es así. Bueno, es así, ¿no? Miren, la Confesión Bautista de 1689, en el capítulo 3, dice esto, miren, hablando del propósito, dice: Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni comparte con los pecadores la responsabilidad del pecado, Santiago 1:13, ni hace violencia a la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad, ni destino de las causas secundarias, sino más bien las establece. Ahora las escrituras, pues, como hemos visto, demuestran que Dios permite a los hombres y a los ángeles malvados hacer el mal. Dios permite eso, hermanos. ¿Para qué? Para cumplir sus santos y sus santos propósitos, su santo plan. Y ahí vemos en Génesis 50:20, ¿no? Cuando ya José dice: vosotros pensasteis hacer mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Dios usó, cada hora dice, la maldad que los hermanos de José hicieron libremente para llevar a cabo sus propósitos. Ahora fíjense, ¿qué cosa es lo que pasaría si Dios no tuviese el control del futuro? Si fuese así, ¿no? ¿Qué pasaría si Dios no tuviese el control del futuro? Vamos a Romanos 8:28. Hay un pasaje ahí que nos gusta mucho a nosotros. Nos trae mucha fortaleza espiritual a veces en tiempos de aflicción. Romanos 8:28. No, es un pasaje, es una promesa muy hermosa que está en las Escrituras y pensamos en esa promesa muchas veces. Romanos 8:28. Y yo lo voy a leer otra vez de 3 versiones diferentes, ¿ya? Romanos 8:28 dice: y sabemos, mire, sabemos, hay que subrayar ahí, sabemos, tenemos la seguridad, estamos ciertísimamente seguros que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Ahora la Biblia al día dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La Castellana dice así: sabemos además que en todas las cosas interviene Dios para el bien de quienes le aman, de quienes son llamados según su destino. La versión Nacar Colunga, miren cómo dice: ahora bien, sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman, de los que según sus designios son llamados. Ahora yo les voy a preguntar: ¿qué cosa nos garantiza que esta promesa sea verdad? ¿Por qué podemos tener la seguridad nosotros de que Dios hace concurrir todas las cosas para nuestro bien? ¿Por qué podemos decir esta promesa es cierta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque Dios vio en el futuro que iba a ser así? ¿O porque Dios ordena que las cosas sean así? Es porque Dios ordena que las cosas sean así. Por eso dice esta traducción: Dios hace concurrir, Dios interviene. ¿Para qué? Para que todas esas cosas sean de bien para nosotros. Esa es la fe que nosotros tenemos. Esa es una promesa importante que debe estar apoyada ¿en qué? En la soberanía de los decretos de Dios. Dios es el que ordena las cosas. Así como Dios mandó un cuervo a alimentar a Elías, Dios puede usar aún a los impíos para traer bien a su pueblo. Sabemos que es así. Es Dios quien lo hace. No es el hombre mismo. Dios pone el querer como el hacer. Es un robot por eso. O sea, soy un robot porque Dios pone en mí el querer como el hacer. No, no soy un robot, pero la Biblia lo enseña. La Biblia lo enseña. Si el plan de Dios, como yo les decía, no determina los hechos de toda su creación, nada puede ser cierto. Esta promesa no, hermano, no tendría ningún valor si Dios no determinara los hechos. El gobierno del mundo sería fortuito. Una cosa fortuita, no sabemos qué va a pasar mañana. Dios puede ser sorprendido por algo. Hubiera sido hasta posible que ni siquiera existiéramos nosotros. Imagínense. En resumen, hermano, hay 3 posiciones respecto a este tema que estamos hablando de los decretos de Dios. Por ejemplo, los socinianos y los racionalistas sostienen que Dios no prevé con certeza las acciones libres,
porque estas, por su misma naturaleza, son inciertas hasta el momento de verificarse. O sea, esto ya es se llama teísmo abierto, ¿no? O sea, Dios no es omnisciente totalmente, ¿no? O sea, Dios, ¿cómo sabe que ustedes van a venir aquí? ¿Cómo sabía Dios que ustedes iban a venir aquí? Ya cuando pues, decidieron venir aquí. Antes Dios no sabía. O sea, Dios sabía que ustedes iban a venir aquí ya cuando Él vio en el futuro. ¿Qué día estamos hoy? ¿Cuánto? 23. Estamos domingo. Domingo, ¿no? Ya, sabía, cuando ya llegó ese día, el domingo 23, que vio Dios en el... ya, sí van a ir. Dios no sabía, antes de eso no sabía. Esa es la posición, ¿sabe qué? Se llama los socinianos o los racionalistas. Ellos piensan así. Dios no es omnisciente. Para que un acto sea verdaderamente libre, Dios no tiene que saber qué cosa es lo que el hombre va a escoger o va a dejar de escoger. Y eso es lo que está llevando a una corriente que se llama el teísmo abierto, que niega la omnisciencia de Dios y que se está metiendo dentro de la iglesia del Señor. Hay muchos que ya están pensando de esa manera. Esa corriente es nueva, tendrá unos 20 años creo, pero ya está. Y nosotros tenemos que estar ahí a la vanguardia, los pastores, escuchando a ver qué cosa es lo que predica este hermano, a ver de qué era. No, ya inmediatamente eso se llama teísmo abierto. La otra posición es la de los arminianos. Ellos admiten que Dios prevé, ¿no? Dios ve en el futuro, Dios conoce todo, pero ellos niegan que Dios lo determine. O sea, es posible que cambien las cosas. Si no hay determinación, entonces es posible que cambien las cosas. Y otra vez regresamos a ese problema filosófico. Nada nos puede asegurar a nosotros nada. Y finalmente lo que vemos las escrituras o la doctrina reformada afirman que Dios prevé como ciertos los futuros, como cierto las cosas que van a suceder. ¿Por qué? Porque Él ha predeterminado que sea así. ¿Se da cuenta cómo es diferente esa enseñanza? Dios ha predeterminado, esto tiene que ser así y eso sucede. Tal año va a haber un terremoto en Japón, eso sucede. No porque Él lo vio, sino porque Él lo decretó así. Es diferente, ¿no? Ese Dios. No nos gustaría, es un Dios que Él tiene un plan y Él está en control de ese plan y ese plan no va a fallar. Ese plan nace de su corazón, nace de su mente. Ese plan es santo, Él es inmutable, su plan es inmutable como Él, no va a cambiar. ¿No nos sentimos más tranquilos en las manos de un Dios así? Dios, el Dios verdadero de la Escritura, antes de un Dios que para Él no sabe qué cosa pasará mañana. Que quizás ustedes no hubiesen podido venir hoy día y Dios ni cuenta se hubiese dado. O se hubiese dado cuenta porque no vinieron. Son las 10, no llegaron. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la diferencia entre enseñar a un Dios y enseñar a un Dios con letra minúscula? Ese es el Dios de la Escritura y por eso nosotros tenemos fe de que estamos en las manos del que todo lo puede. Esa es la razón. Mira el Salmo 139, 16. Eso me acordé ya ayer como a la medianoche, mientras estaba haciendo mis notas. Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, 16. Y aquí hay, bueno, la traducción es bien, no es difícil ya, pero acá tiene un tema muy importante. Salmo 139, versículo 16. Dice la palabra de Dios: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno de ellos. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Dices que no soy libre? ¿Cómo que ya estaba todo escrito de lo que yo iba a vivir? Si yo todavía no había escrito nada. Yo escribo mi historia, dice, conforme voy viviendo. Mañana voy a escribir mi propia historia. Sí, eso es lo que tú piensas. Pero Dios ya lo escribió todo antes que tú nacieras. ¿No? Eso es lo que tú piensas. Mire, la Biblia latinoamericana del año 95 dice así: tus ojos veían todos mis días. Todos ya estaban escritos en tu libro y contados antes que existiera uno de ellos. Wow. Y la Biblia, pueblo de Dios, dice: tus ojos ya veían mis acciones, y todas ellas estaban en tu libro. Mis días estaban escritos y señalados antes que uno solo de ellos existiera. De Wet es un comentador, un apellido francés creo, comenta sobre este versículo diciendo: nuestros días están determinados antes de que alguno de ellos existiera. Y esto también me trae a mí a la mente Faraón. Cuando en Romanos 9 dice el Señor: para esto mismo te he levantado. Oh, ¿cómo?
O sea, había un propósito en la vida de Faraón. Para esto mismo te he levantado. ¿Y qué significa cuando Dios dice para esto mismo te he levantado? Para esto mismo te hice nacer, Faraón. Para esto mismo te cuidé que tú no murieras antes, porque tú tenías que llegar a ese día, encontrarte con Moisés y pasar todas mis 10 plagas. Para esto mismo he cuidado, Faraón, tu salud, que no te me enfermes. Para esto mismo, hasta este día, yo te he venido guardando, que nada te pase, para mostrar mi gloria en ti. ¿Dónde está el libre albedrío de Faraón? Él tenía que cumplir el plan de Dios. Ese encuentro, esa entrevista que tenía Moisés con Faraón, fue planeada antes de que todo existiera. Todo eso. Ese es Dios. Ese es Dios. Y a mí algo que me llamaba la atención, ya para terminar, es que nosotros habíamos también estado cantando ahora en la mañana. Y decía nuestro coro, decía, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. Dijimos nosotros. La vida vale más y más solo por Él. ¿Y por qué puedo decir yo que el futuro es suyo? Porque Él tiene un plan. Porque Él está llevando a cabo su plan. Y por eso descansamos. Así cuando nosotros cantamos con entendimiento, nosotros estamos, ¿saben qué? Estamos declarando muchas verdades teológicas. De que Dios tiene un plan y que todas las cosas van a ayudar a bien a todos los que le aman, porque Él es el que hace que todo concurra para bien. No hay acá suerte, no hay nada. Tenemos un Dios que está trabajando. Tenemos un Dios que está obrando en cada momento. Nuestro Dios está llevando a cabo su propósito. Así como ya nos salvó a nosotros, Dios continúa salvando personas. La mano de Dios no se ha detenido. Satanás no es nada, nosotros menos. Ese es el Dios de la Escritura. Y de ese Dios vamos a hablar en esas 5 doctrinas la próxima semana. Si es que Dios nos da vida. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque, Señor, eres nuestro Dios. Eres, Señor, quien sostiene todas las cosas por el poder de tu palabra. Tú eres el grande, Señor, el gran yo soy. Tú eres tú, Señor, y nosotros nada somos. Tu plan, Señor, se llevará a cabo porque así tú lo quieres. Gracias, Señor, porque en ese plan tú, Señor, nos incluiste en tu amor. Gracias porque en tu plan nos diste gracias. Gracias. Gracias, Señor, porque aún en tu plan nos utilizas a nosotros como tus embajadores aquí en la tierra para llevar tu palabra, Señor, para que tu plan siga llevándose a cabo. Bendito y alabado seas tú, Señor. Sella este mensaje en nuestros corazones. Alabado y bendecido sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.